Buenas noches, estamos comenzando la quinta sesión online. El día de hoy vamos a comenzar a ver la materia de funciones correspondiente a la unidad 4. Y como habíamos conversado anteriormente, habíamos quedado en que íbamos a hacer una sesión extra el día de mañana a la hora que ustedes acuerden por el WhatsApp del curso. Ya la idea es que nadie tenga tope de horario con algún otro curso. Y bueno, la idea es que asistan porque lo que vamos a ver el día de mañana en la sesión extra es lo más importante de la materia de funciones, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a empezar con la definición de funciones, que la verdad es que en un principio es un poco compleja, ¿ya? Pero a medida que vayamos haciendo ejercicios se van a dar cuenta que se hace mucho más sencillo de entender, ¿ya? Después vamos a aprender a evaluar funciones, es decir, vamos a calcular la imagen de una función, cómo podemos llegar al resultado de una función cuando nosotros le vamos dando diferentes valores a la variable independiente, ya que la vamos a ver más adelante. Después vamos a ver funciones definidas por intervalos, que son un poco más complejas, y vamos a ver dos ejercicios acerca de esto. Lo más importante que vamos a ver en la clase del día de hoy es cómo aplicar funciones a diferentes problemas cotidianos, ¿ya? Y esto, como les digo, la idea sobre todo de este curso de matemáticas es que ustedes sepan aplicar la materia a diferentes problemáticas que les puedan surgir, ya sean en la vida laboral o en la vida cotidiana, ¿ya? Y para eso vamos a ver varios problemas de aplicación, más los que les voy a mandar en las guías de ejercicio. Van a aprender a calcular, además de la imagen, la preimagen, y finalmente vamos a terminar con funciones compuestas, ¿ya? Lo más importante de esta clase es los problemas de aplicación con funciones, y lo más complejo de entender es funciones definidas por intervalos y las funciones compuestas, ¿ya? Así que, bueno, mucha atención y ojalá que participen para que cualquier duda que les vaya quedando se vayan dando cuenta de inmediato en que se están equivocando, ¿ya? Es súper importante que participen porque es la única manera de saber si realmente están entendiendo los conceptos que vamos viendo, ¿ya? Ya, vamos a comenzar con la definición de una función. ¿Qué es una función? Como les dije al principio, es un poco difícil de entender teóricamente lo que es una función, ¿ya? La definición formal de una función es que es una relación entre un conjunto o una variable X, al cual le vamos a llamar dominio, y otro conjunto o una variable Y, a la cual le vamos a llamar codominio, ¿ya? Básicamente estas funciones corresponden a lo siguiente. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, las funciones de costos. Vamos a ver que, por ejemplo, si la variable Y es la variable costos va a tomar diferentes valores de acuerdo a la producción de un bien por parte de una empresa, ¿ya? Es decir, lo que estamos viendo o lo que estamos relacionando son dos variables, producción versus costos, y vamos a ver que existe cierta dependencia entre ambos. En este caso, la dependencia proviene de que los costos o el valor que tome el costo final va a depender de cuánto produzca la empresa, ¿ya? Entonces, le vamos a ir dando diferentes valores a la producción. Por ejemplo, produzco una botella de vino, 2 botellas de vino, 3 botellas de vino. Dado que produce una botella de vino, el costo va a ser, por ejemplo, de 3.000 pesos. Si produzco 2 botellas de vino, el costo va a ser, por ejemplo, 5.000 pesos. Si produzco 3 botellas de vino, el costo va a ser, por ejemplo, 7.000 pesos. Y así sucesivamente. Es decir, lo que hacemos con las funciones es darle una forma general tal que yo pueda ir dándole diferentes valores a la variable X, y dado esos valores que yo le doy a la variable X, voy obteniendo diferentes, en este caso, valores en relación a los costos, ¿ya? Entonces, las funciones tienen una forma general. Vamos a ir viendo diferentes formas que pueden tomar las funciones. En este caso, la forma de la función es igual a 2x más 1. Y la función lo que hace es que a diferentes valores de x, que yo voy a ir reemplazando en la forma general, voy a ir obteniendo diferentes resultados. Y a esos resultados yo les voy a llamar recorridos. Es decir,
los valores para los cuales yo reemplace x en mi función, el resultado final va a corresponder finalmente al recorrido. Y el recorrido es parte del codominio, es decir, es parte de los valores que puede tomar la variable y. ¿Ya? En este caso, tenemos que el conjunto x está conformado por todos los valores que yo le voy a dar a x, a la variable x. En este caso tengo el 1, el 2 y el 3, que son los valores que están aquí en el dominio. En el caso del codominio, si ustedes se fijan, el codominio está compuesto por el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y el recorrido, que es un subconjunto del codominio, son aquellos valores que voy a obtener como resultado del reemplazo de los valores de x en mi función. ¿Ya? Que en este caso es 3, 5 y 7. Ahora les voy a enseñar cómo vamos nosotros a obtener los valores del recorrido. Es súper fácil. Y más adelante vamos a ver cómo vamos a aprender a calcular los valores que están en el conjunto del dominio. ¿Ya? Entonces, para evaluar funciones, o en otras palabras, cuando nosotros hablamos de evaluación de funciones, es simplemente darle valores a x que me van a permitir reemplazar esos valores dentro de la función o de la forma general y obtener ciertos resultados. Evaluación de funciones es simplemente darle un número a x que me permita obtener un resultado final que van a conformar parte del recorrido. Marco Antonio me pregunta si un codominio puede ser infinito. Sí, Marco, sí puede. ¿Y la fórmula siempre es la misma? No, María Alejandra, no siempre es la misma. ¿Ya? No siempre es la misma. Lo que vamos a ver más adelante es que la fórmula de x más 1 es simplemente un ejemplo. Todos los ejercicios que vamos a hacer a continuación van a tener diferentes formas, ¿ya? Esa es la dificultad de los ejercicios. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto de que cuando nosotros hacemos el reemplazo de los valores de x, estos reemplazos que nosotros vamos haciendo me van a permitir encontrar finalmente los resultados que conforman parte del recorrido, ¿ya? Ahora, ¿a qué se le llama preimagen? Formalmente nosotros le llamamos preimagen a cada uno de los elementos que están en el dominio. Por ejemplo, 1 es la preimagen del número 3, 2 es la preimagen del número 5 y 3 es la preimagen del número 7. ¿Ya? Simplemente es el nombre de cada uno de los valores que están en el dominio. Y la imagen son los elementos que están en el codominio, pero que están asociados, en este caso, a la preimagen. Finalmente son los valores que están en el recorrido. Es decir, 3 es la imagen o el resultado de reemplazar la función por 1. 5 es la imagen o el resultado de evaluar la función en x igual a 2. Y 7 es el resultado de evaluar la función en x igual a 3. ¿Ya? ¿Y cómo obtenemos esos valores? Los obtenemos de la siguiente manera. Fíjense bien. ¿Cómo yo puedo obtener los valores del recorrido? Es decir, ¿cómo voy a hacer yo la evaluación de funciones? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Fíjense bien. Vamos a suponer que esta es la forma general de la función. La función, en este caso, fíjense bien. Y esto es súper importante porque lo vamos a seguir viendo más adelante. Este f de x significa lo siguiente. La función f depende, lo que está entre paréntesis, este paréntesis significa depende de. La función f depende de los valores que tome x. Y la forma general que tiene la función es igual a 2x más 1. Es decir, dependiendo de los valores que le vayamos dando a x, vamos a obtener un resultado diferente para mi función. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer para evaluar una función? Simplemente le vamos a ir dando diferentes valores a x y vamos a ver qué resultado me da como final la función en su conjunto. ¿Ya? Por ejemplo, me piden determinar la imagen, es decir, que el resultado final
de la función f de x igual a 2x más 1, al evaluarla en x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3. Cristian, porque lo vamos a hacer por pasos. Fíjate bien. Primero vamos a evaluar, a ustedes simplemente les van a pedir evaluar en una sola. Primero vamos a evaluar la función en x igual a 1. ¿Ya? Es decir, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de x por el número 1. Su función tiene la siguiente forma, 2x más 1. En lugar de x, vamos a escribir un número 1, lo vamos a reemplazar por el 1, y me va a quedar en lugar de 2x, 2 por 1, más 1 es igual a 3. En otras palabras, 3 es la imagen o el resultado final de evaluar la función en el número 1. ¿Ya? Si me piden evaluar la función en 2, significa que x lo voy a reemplazar por 2, y si la función tiene la forma 2x más 1, en lugar de 2x voy a tener 2 por 2, el resto lo mantengo igual, más 1, eso es igual a 5. Y por lo tanto 5 es la imagen de 2, es decir, 5 es el resultado de reemplazar x por el número 2. Y si me piden evaluar la función en 3, simplemente el valor de x lo voy a reemplazar por un número 3, el resto se mantiene todo constante, y eso me va a dar como resultado el número 7. Que si se fijan, son los mismos números que tengo en este gráfico. Si reemplazan x por 1, el resultado es 3, reemplazan x por 2, el resultado es 5, reemplazan x por 3, el resultado es 7. Codominio, no marco, el recorrido es un subconjunto del codominio. Ya, por ejemplo, yo solamente a x le di estos valores, 1, 2 y 3. Y a estos valores que yo le di a x, obtuve como resultado 3, 5 y 7 respectivamente. ¿Ya? Puede que haya otros valores de x, tal que me dé como resultado 2, 4 y 6, pero que no lo estoy considerando en este ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les puse este dibujo que está aquí? El dibujo que les puse a la derecha consiste en lo siguiente. Siempre que en el colegio nos explicaban funciones, nos ponían una especie de máquina. Y esta máquina lo que hacía era lo siguiente. En esta máquina entraba un valor de x, y al entrar por esta máquina, que en este caso tiene cierta forma, se va a transformar en un valor, puede ser igual, pero generalmente es diferente al que entró originalmente. Por ejemplo, en este ejemplo, en la evaluación de f por 1, entró el número 1 y como resultado final salió el número 3. ¿Ya? Entonces lo que hace la función, o cómo se interpreta una función, es una máquina que va transformando estos números porque tiene diferentes formas. ¿Ya? Por ejemplo, acá entró el número 3 en el tercer ejemplo y como resultado salió el número 7. ¿Y por qué salió por el número 7? Porque al pasar por esta máquina, el número 3 tomó esta forma, ¿cierto? Al reemplazarlo por x, yo obtuve un número completamente diferente. ¿Ya? El número 3 es una preimagen del número 7, o en otras palabras, el número 7 es la imagen del número 3. ¿Ya? Simplemente la imagen es el resultado de evaluar la función en un valor de x. ¿Ya? Cristian, el resultado es la imagen del reemplazo de la función, es la preimagen. Claro, Cristian. El resultado, como tú bien lo dijiste, el resultado final es la imagen y la preimagen es el valor que tú le diste a x. Súper bien, Cristian. Ya, perfecto. Vamos a ver varios ejemplos y les va a quedar súper claro. Fíjense bien. Vamos a determinar la imagen de la siguiente función. Si se fijan, ya tiene otra forma. La forma general de la función es 2x menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Y me piden evaluarla en menos 1 y en 0.
Menos 1 es una preimagen y 0 es otra preimagen. ¿Ya? Y me piden obtener finalmente la imagen o el resultado final de hacer ese tipo de evaluaciones en esta forma general. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer, una tablita donde anoté el valor de x, en este caso es menos 1, el que me están pidiendo evaluar primero, y lo que yo voy a hacer simplemente para encontrar la imagen o el resultado final de la función es reemplazar, donde yo vea el x, voy a reemplazar por el 1 negativo. Es decir, en lugar de 2 por x, voy a tener 2 por menos 1. Le voy a restar el otro 1, elevo al cuadrado y resuelvo. Todo lo demás se mantiene constante. Lo único que varía aquí es la variable x a la que yo le voy a ir dando diferentes valores. Entonces, 2 por 1 es 2, positivo por negativo es negativo, menos 1, todo eso elevado al cuadrado, 2 negativo menos 1 es 3 negativo, y elevado a 2, y eso les da 9 positivo. ¿Por qué positivo? Porque cualquier número negativo elevado a un número par les va a dar un número positivo. Marco, ¿por qué 9 y 0? ¿O 9 y 1? Ah, ya. Despace. Bueno, cualquier duda me pregunta Marco. Ya, después me piden evaluar la función en 0. Entonces, en lugar de 2 por x, voy a tener 2 por 0, menos 1, elevado al cuadrado, 2 por 0 es 0, menos 1, les va a quedar 1 negativo, elevado al cuadrado, y eso les va a dar como resultado un 1 positivo. Ah, ya. Ya, gracias por la traducción, Cristian. Entonces, la imagen de la función evaluada en 1 negativo es 9, y la imagen de la función evaluada en 0 es 1 positivo. ¿Ya? Ya, vamos con el segundo ejercicio. Me piden determinar la imagen de la función evaluada en dos valores, en 2 y en 8. Por lo tanto, voy a tomar la forma general de la función y en lugar de x, simplemente voy a anotar el número 2, ¿cierto? Es decir, en lugar de 2x, voy a tener 2 por 2. Y en el segundo ejemplo, en lugar de 8, voy a tener 2x, en este caso es 2 por 8. ¿Ya? ¿Qué resultado les va a dar eso? Raíz de 2 por 2 es lo mismo que raíz de 4, ¿cierto? Y raíz de 2 por 8 es lo mismo que raíz de 16. Súper bien, Cristian y Felipe. Resultado final, 2 y 4. Perfecto. Así se calcula la imagen de una función. ¿Ya? Vamos a ver dos ejercicios más. Me piden determinar la imagen de esta función evaluada en dos valores de x, que en este caso es 2 negativo y 2 positivo. Hacemos exactamente lo mismo, donde veamos al x, reemplazamos por los valores correspondientes. En este caso voy a empezar por el 2 negativo, y me va a quedar 2 negativo más 1 elevado al cubo menos 2 por 2 negativo, y eso les va a quedar paréntesis, 2 negativo más 1 es 1 negativo, elevado al cubo, 2 por 2 es 4, y negativo por negativo es positivo. 1 negativo al cubo, siempre que tengan un exponente impar, van a tener que mantener el mismo signo. Y por lo tanto, en este caso, el signo es negativo, y 1 elevado al cubo es 1. Más 4, y eso les va a dar
como resultado el número 3. ¿Ya? ¿Y cuánto les da el resultado o la imagen en el segundo caso? Voy a reemplazar x por 2. Me va a quedar 2 más 1 elevado a 3 menos 2 por 2. Ahora voy a tener 2 más 1 es 3 elevado a 3 menos 2 por 2 que es 4. Súper bien, Marco. Perfecto, 23. ¿Ya? 3 elevado a 3 es 27, menos 4 es 23. ¿Ya? Como interpretación, la imagen de la función evaluada en 2 negativo es 3 y la imagen de la función evaluada en 2 es igual a 23. ¿Ya? Ya. Vamos con el otro ejercicio. El último ejercicio dice lo siguiente. Me piden determinar la imagen de la siguiente función, ¿ya? Donde tenemos, en este caso, una fracción y tenemos que evaluarla en uno negativo y uno positivo. ¿Ya? ¿Cuánto les da eso, chiquillos? Si yo evalúo x en uno negativo, simplemente reemplazo el valor de x por uno negativo, mantengo todo lo demás igual, 2 por 1 negativo, y eso me va a quedar igual a 1 negativo menos 3 es menos 4, 2 por 1 es 2, y positivo por negativo es negativo. 4 dividido en 2 es 2, y negativo dividido en negativo es positivo, ¿cierto? Y el segundo ejercicio, que ya Marco lo calculó, x menos 3 en lugar de x anoto el 1, que es donde estoy evaluando la función, 2 por x, que es lo mismo que 2 por 1, 1 menos 3 es 2 negativo, 2 por 1 es 2, 2 dividido entre 2 es 1, y negativo dividido positivo es negativo. Les faltó el signo nomás, que es donde más se equivocan, así que tengan cuidado con eso. Ya. ¿Dudas con el cálculo de la imagen de una función o cómo evaluar funciones en diferentes valores de x? Pregúntenme nomás si tienen dudas. Ya, perfecto. Seguimos con funciones definidas por intervalos, que es un poquito más complejo, que es evaluar la función en diferentes valores de x, pero ojo, lo que va a pasar aquí es que de acuerdo a los valores que tome x, la función va a tomar una forma diferente, ¿ya? Es decir, si yo quiero evaluar la función, por ejemplo, en 0, tengo que considerar que cuando x tome el valor de 0, la función puede tomar una de estas tres formas, ¿ya? Le voy a hacer primero una recta de números reales para explicarles bien esto, y el otro lo vamos a hacer más directo, ¿ya? Ya, entonces, en una recta de números reales, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo tres intervalos diferentes. El primer intervalo son aquellos x menores estrictos que 5 negativos. Es decir, el primer intervalo, si ustedes se fijan, corresponde a la siguiente función. F de x toma la forma igual a 3 para cualquier x que esté entre menos infinito y 5 negativo. Después, para el segundo intervalo, claro, Marco, te me adelantaste, iba para eso, pero ahora lo vamos a evaluar y les voy a explicar lo de la constante. Ya, el segundo intervalo, si ustedes se fijan, x toma los valores que están entre menos 5 y 5. Y para cualquier valor de x que esté entre menos 5 y 5, incluidos ambos, vamos a evaluar la función con la siguiente forma.
la función va a tomar la forma de x cuadrado más 2. Pero cuando x sea mayor que 5, la función va a tomar otra forma. La función va a ser igual a raíz de 6x. Y me piden evaluar en diferentes valores de x, cuando x es 0, cuando x es 6 y cuando x es menos 6. Entonces, vamos a empezar con x igual a 0. Si x es igual a 0, ¿en qué intervalo va a estar? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Tenemos que buscar en qué intervalo está el x igual a 0. En este caso, va a estar en el segundo intervalo. Claro, Cristian, perfecto. 0 está en el segundo intervalo y por lo tanto voy a utilizar la segunda función para hacer esta evaluación, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo quiero evaluar la función en 0, va a tomar esta forma, que está aquí, y para encontrar el resultado simplemente reemplazo el valor de x por 0 y anoto el resto tal cual como está. ¿Cuánto es 0 elevado a 2 más 2? 0 elevado a 2 es lo mismo que 0 por 0, ¿cierto? Ah, perfecto, Cristian. Igual a 2. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo evalúo la función en 6? 6 está en el tercer intervalo, ¿cierto? 6 está en el tercer intervalo. Qué bueno, Cristian. Eso me gusta. En el tercer intervalo, ustedes simplemente tienen que evaluar el x igual a 6 en la raíz de 6 por x, que en este caso sería 6 por el valor que toma x, que es 6, les quedaría raíz de 36, que en este caso es 6. Súper bien, Marco y Jorge. Y cuando me piden evaluar la función en menos 6, ese valor va a estar ubicado en el primer intervalo, y por lo tanto la función va a tomar el valor de 3, que es una constante. Si se fijan, cuando la función es una constante, termina en otras palabras no dependiendo de x. ¿Por qué? Porque la función, para cualquier valor de x que sea más pequeño que 5 negativo, la función siempre, siempre, siempre va a ser igual a 3. Es una constante. ¿Ya? Para cualquier valor que esté a la izquierda del 5 negativo, siempre el resultado final va a ser igual a 3. ¿Ya? Ya. Hagamos el segundo ejercicio. La idea es que ustedes no tengan que hacer esa recta para poder resolver el ejercicio, sino que ustedes lo puedan ver de una manera más directa. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense bien, el primer intervalo corresponde a los x menores estrictos que 0. El segundo intervalo corresponde a los x que están entre 0 y 10, incluidos ambos. Y el tercer intervalo corresponde a los x que son más grandes que 10. ¿Ya? De acuerdo a los valores que yo le vaya dando a x, que en este caso me están pidiendo evaluarlo en 4 negativo, en 0 y en 20, va a ir tomando diferentes formas. Ya. Empecemos con el primero. Tenemos los tres intervalos. Y tenemos el 4 negativo. ¿Dónde vamos a evaluar el 4 negativo? ¿En el primer intervalo, en el segundo o en el tercero? El 4 negativo lo vamos a evaluar en el primer intervalo, ¿cierto? Porque en el primer intervalo se encuentran los x menores estrictos que 0. Y los valores que son menores estrictos que 0 son los números negativos. Y por lo tanto lo vamos a evaluar en el primer intervalo. El primer intervalo toma la siguiente forma. 2x menos 3 dividido en x. Y por lo tanto, en lugar de x voy a reemplazar por 4 negativo. Y les va a quedar lo siguiente. 2 por 4 es 8 negativo. Menos 3 dividido en 4 negativo. Negativo dividido en negativo es positivo. Por lo tanto les va a quedar más 3 cuartos. ¿Ya? Y esto lo pueden seguir resolviendo. ¿Cómo pueden simplificar eso en una sola fracción? Bueno, aplican el método que ustedes quieran
Si quieren lo resuelven por la carita feliz. 8 por 4, 32 negativo. 3 por 1, 3. Dividido 4 por 1, 4. Y eso les va a quedar súper bien marco. Menos 29 cuartos. Súper bien. Después, me piden evaluar la función en 0. Es decir, a x le voy a dar el valor de 0. ¿Y dónde se encuentran los x iguales a 0? Se encuentran en el segundo intervalo. Son todos los x que están entre 0 y 10, incluido el 0 e incluido el 10. Y por lo tanto, reemplazo y me va a quedar 4 más 3x. En vez de x anoto el 0. El resto lo copio igual, dividido entre 2. Y eso me va a quedar igual a 4. 3 por 0 es 0. 0 dividido entre 2 es 0. Y por lo tanto el resultado es igual a 4. Y como bien dijo Cristian, el último que es el más fácil de todos, si x toma el valor de 20, cuando x toma el valor de 20, estamos en el tercer intervalo, que son todos los x más grandes que 10, en este caso x es 20, más grande que 10, y la función va a tomar esta forma, igual a 4. Es una constante, ¿ya? Ahora, ojo, no siempre la función se tiene que llamar f, como en el ejemplo anterior. La función se puede llamar g, se puede llamar h, se puede llamar c, como ustedes quieran. Simplemente es una nomenclatura que me va a permitir evaluar diferentes funciones. Ahora, ojo, esta nomenclatura que ustedes utilicen, más adelante la vamos a tratar de llamar de acuerdo al problema que vayamos viendo. Por ejemplo, la función de costos, lo más seguro es que le llamemos c en lugar de g. ¿Ya? La función de ingreso le vamos a llamar i en lugar de g. Vamos a llamarle como nosotros nos acomode. Lo importante es que cuando ustedes vean este tipo de nomenclatura, g paréntesis otra cosa, ustedes sepan que se lee de la siguiente manera. La función g depende de los valores que tome x. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿dudas con esto hasta acá? ¿No? ¿Cristian? ¿Carlos? Ya, perfecto. Ya, vamos como bien entonces. Súper bien, Jorge. Ya, vamos a ver los problemas de aplicación, que son un poco más complejos. Les puse varios problemas de aplicación y en la guía les puse varios más, ¿ya? Ahora, ¿en qué consisten los problemas de aplicación? Ustedes van a tener que llegar a la forma general de la función. Por ejemplo, yo no les voy a dar la forma general, ¿ya? Yo no les voy a decir que la función toma la forma 2x más 1, sino que ustedes las van a tener que determinar. Y de acuerdo a cómo ustedes determinen la función, van a tener que ir haciendo diferentes desarrollos a lo largo de los ejercicios, ¿ya? Entonces, fíjense bien. ¿En qué consisten los problemas de aplicación con funciones? Yo les dije al principio de la clase que la palabra función la vamos a utilizar para expresar cierta relación que existe entre las variables, ¿ya? Y la relación que existe entre las variables es de dependencia. ¿En qué sentido? En que si nosotros tenemos, por ejemplo, la variable f de x, o en este caso, en un problema de aplicación, c de q, donde c es costos y q es la producción, se fijan, simplemente cambiamos las letras. Vamos a decir que la variable dependiente va a ser la que está al principio de la función, ¿ya? En este caso, los costos dependen de cuánto yo produzca. Yo debiese esperar que entre más produzca, mayores son los costos, ¿ya? Y por eso, esta variable, la que está a la izquierda, se denomina variable dependiente, porque el valor que tome en este caso el costo va a depender de cuánto yo produzca, ¿ya?
Y la otra variable, que es la variable independiente, va a ser finalmente a la que yo le voy a ir dando valores. En el caso de la producción, yo le voy a ir dando diferentes valores al nivel de producción, y dado esos valores que tomé el nivel de producción, yo voy a ir obteniendo diferentes resultados para los costos. En otras palabras, los valores que tome X van a influir sobre el comportamiento de la otra variable o sobre el resultado final de la otra variable. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense bien, los ingresos de una aerolínea dependen de la cantidad de boletos que venda la aerolínea. ¿Ya? En este caso, los ingresos van a ser mi variable dependiente. ¿Por qué? Porque lo que gane la aerolínea va a depender de cuántos boletos venda la aerolínea, ¿cierto? Ahora, como dato, me dicen que la aerolínea vende cada uno de los boletos a $1000, ¿ya? Ese precio, el precio de cada boleto, es una constante, o es, en otras palabras, es un parámetro que va a acompañar a la cantidad de boletos. Fíjense bien. Yo sé que la cantidad de boletos va a ser la variable X, y el número que va a acompañar a la variable X va a ser, en este caso, el precio. Cada boleto, es decir, cada uno de mis X, cuesta $1000. Y por lo tanto yo lo voy a tener que considerar en el planteamiento de la función. ¿Cómo voy a plantear esta función? En lugar de poner f de x, yo lo voy a dejar como y de ingreso, que depende de x. Ustedes le pueden poner la letra que ustedes quieran. Yo le voy a poner y de ingreso. ¿Ya? Lo importante es que ustedes primero definan su función. El ingreso de la aerolínea depende de la cantidad de boletos que venda. ¿Ya? Por lo tanto, si el ingreso de la aerolínea depende de cuántos boletos la aerolínea venda, sé que a la derecha voy a tener al X dando vuelta dentro del problema. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que va a quedar planteada la función de ingreso de la aerolínea? El ingreso, cuando nosotros calculamos los ingresos, no sé si se acuerdan en economía, para calcular los ingresos de una empresa, por ejemplo, ustedes simplemente multiplicaban el precio unitario de cada cantidad producida por el número total de unidades. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es el precio unitario de cada boleto? El precio unitario de cada boleto es 1000, ¿ya? Por la cantidad de boletos vendidos. Pero en este caso, yo no sé cuántos boletos he vendido hasta el momento, o yo no sé por qué valor voy a reemplazar la letra o la variable X, ¿ya? Es decir, la forma general de los ingresos va a ser esta, precio por cantidad. El ingreso de una aerolínea equivale a el precio de cada boleto por el número total de boletos que venda. Si yo vendo un boleto, reemplazo por uno y voy a tener un ingreso de $1000. Si yo vendo 2 boletos, reemplazo por 2 y voy a tener un ingreso de $2000. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué me están preguntando en el número 2? ¿Cuánto ingreso obtiene si vende 25 boletos? Por lo tanto, la variable ingreso, que depende de cuántos boletos yo venda, simplemente voy a reemplazar el valor de la cantidad de boletos, que en este caso es X, por 25, que son los que estoy vendiendo, y el resultado de eso va a ser igual a el precio de cada boleto por el número total de boletos que vendí. Claro, Felipe, que es $25.000. ¿Ya? Entonces, los ejercicios de aplicación que ustedes van a tener son de este estilo. Ya ustedes van a tener un planteamiento o un ejercicio donde van a tener que plantear una función y luego reemplazar esa función en alguno de los valores. ¿Ya?
Fíjense bien, vamos a ir con otro ejercicio, vamos a ver varios ejercicios, y bueno, en la próxima clase vamos a seguir viendo ejercicios. Me dicen, el costo total de producir cervezas depende de la cantidad de cervezas producidas, ¿ya? En este caso, el costo total es una variable que depende de la producción de cervezas, ¿ya? Es decir, si yo quiero escribir esto en términos de funciones, yo puedo decir que el costo total depende de la cantidad de cervezas producidas. Pongámosle otra letra a la cantidad de cervezas producidas, le voy a poner Q, para que se acostumbren a trabajar con diferentes letras. En este caso C va a ser el costo total. Q va a ser la cantidad de cervezas producidas. Y lo importante es que ustedes logren llegar a la forma general de la función de costo. Ustedes saben que los costos totales se dividen en dos, en los costos fijos y en los costos variables. Los costos variables son aquellos que dependen de cuántas cervezas ustedes produzcan. Y los costos fijos son aquellos que no dependen de la producción de cerveza. Son una constante. Por lo tanto, ¿cómo van a plantear ustedes este problema? ¿Cómo escribirían ustedes la función de costo total? Me dicen que cada cerveza cuesta 500 pesos producirla, ¿cierto? Fíjense bien, cada cerveza, es decir, cada Q tiene un costo de producción unitario de 500. Es decir, el costo variable va a ser 500, que es el costo unitario, por la cantidad de cervezas que yo produzca. Si produzco una, el costo va a ser de 500. Si produzco dos, el costo va a ser de 1000. Si produzco tres, 1500, y así sucesivamente. Y a los costos totales le tenemos que sumar los costos fijos, en este caso, 100.000. Por lo tanto, si a mí me preguntan cuál es el costo total de producir 65 cervezas, ustedes lo que van a hacer es que en lugar de Q van a reemplazar por 65 y eso les va a dar 500 por la cantidad de cervezas que producen, que en este caso son 65, más el costo fijo, que son 100.000, que es el costo que no depende del nivel de producción. Súper bien, Felipe y Marco. 132.000. ¿Dudas con estos dos ejercicios? Pregúntenme nomás, vayan anotando esos tips. Siempre recuerden que el ingreso total es P por Q, donde P va a ser un parámetro o una variable que va a estar fija, y Q va a ser la producción a la cual ustedes le van a ir dando diferentes valores. El costo total equivale al costo variable, donde el costo variable va a contener al costo unitario por la cantidad de unidades producidas, y aquí va a estar el componente variable de la función al que yo le voy a ir dando diferentes valores. ¿Ya? Ya, el otro ejercicio dice, la distancia que recorre un automóvil en kilómetros a cierta velocidad está en función del tiempo de viaje. Entonces, fíjense bien, la distancia está en función, o en otras palabras, depende de cuánto ustedes viajen a cierta velocidad. ¿Ya? Si ustedes viajan a 100 kilómetros por hora, ¿cómo plantearían la función que representa esta situación? Me dicen que la distancia depende del tiempo de viaje. Ya, díganme ustedes, ¿cómo les quedaría el planteamiento de esa función? Mientras yo les voy anotando aquí esta cosa. De distancia, T es tiempo de viaje,
y la distancia va a depender de cuánto tiempo ustedes viajen a cierta velocidad, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que quedaría planteada esa función? Si les dicen que ustedes están viajando a 100 kilómetros por hora. La variable tiempo, en este caso va a estar en horas. La variable tiempo que está en horas va a estar dando vueltas en mi función. Claro, Marco, súper bien. Fíjense bien, va a quedar 100 por t. ¿Por qué? T está en horas, ¿cierto? Pero la distancia va a depender del tiempo de viaje dado una cantidad fija de kilómetros a la que ustedes estén avanzando, ¿ya? Y por lo tanto, el componente velocidad va acompañando al tiempo de la siguiente manera. Fíjense bien, si a mí me dicen o me preguntan cuánta distancia recorre cuando viaja por 5,5 horas, yo simplemente a la variable tiempo le voy a dar el valor de 5,5 horas, y si yo voy constantemente a 100 kilómetros por hora, ahí me lo están diciendo, 100 kilómetros por hora, 100 por t, en lugar de andar una hora, voy a andar 5,5, ¿cierto? Y eso me va a dar 550 kilómetros. ¿Ya? Si ustedes andan a 100 kilómetros por hora, ustedes todavía no saben cuántas horas están avanzando, se los dicen en la segunda pregunta, ¿ya? Y por lo tanto simplemente lo van a dejar planteado, 100 kilómetros por la cantidad de horas que yo quiera avanzar. Y en este caso, como estoy avanzando 5,5 durante 5,5 horas, voy a recorrer 100 kilómetros por 5,5 horas, que en total me da 550 kilómetros. ¿Ya? Y el último ejercicio me dice lo siguiente. Un cocinero gasta 400 por cada plato que prepara, más un monto fijo de 10.000 al día para pagarle a su ayudante. Entonces, fíjense bien. Primero, tengo la variable gasto. Le voy a llamar G. Por cada plato que prepara. Es decir, el gasto depende de cuántos platos prepare. A lo que le voy a llamar P. ¿Ya? ¿Cómo les quedaría la función de gasto? Díganmelo ustedes. Esto va a ser gasto y P que va a ser la producción de platos. ¿Cómo les quedaría esa función? Esta función tiene un componente fijo y un componente variable. Fíjense bien. Gasta 400 pesos por cada plato que prepara. Por cada plato que prepara. El por, súper bien. 400 por plato, es decir, 400 por P, más un monto fijo que le paga a su ayudante, que no va a depender de cuántos platos yo produzca. Por lo tanto, me va a quedar 400P, es decir, de acuerdo a la cantidad de platos que yo prepare, va a ir cambiando el componente variable, va a ir siendo cada vez más grande el gasto, y me piden evaluar esta función cuando prepara 30 platos por día. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Si yo evalúo la función en la producción de 30 platos por día, me va a dar 400 por 30 más 10.000. ¿Ya? ¿Y cuánto les da eso? Ahí. Calculándolo al ojo, debe ser 22.000. ¿Ya?
Ya, chiquillos, ¿dudas con estos ejercicios? Pregúntenme antes de pasar a la última parte de la materia. Mi idea es que practiquen bien estos ejercicios y vayan transformando todo lo que es palabras a lenguaje matemático. ¿Ya? Todo esto que es lenguaje matemático lo vayan transformando en estas fórmulas de funciones. Por ejemplo, 400 por plato simplemente es 400 por 3. ¿Ya? Y los montos fijos siempre van constantes en las funciones. La verdad, Cristian, es que más que sentido común requiere un poco de conocimiento, porque vamos a ver, por ejemplo, después las funciones de beneficio, y tú sabes que una función de beneficio es la diferencia entre los ingresos y los costos, ¿ya? Ingresos y gastos. Y por lo tanto, es necesario también saber ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, se van a ir acostumbrando cuando vayan haciendo varios ejercicios, y bueno, y también utilizando, además de los conocimientos, la idea es que ustedes vayan encontrándole la lógica a estos ejercicios y vayan pudiendo hacer estos planteamientos, ¿ya? Por lo menos aquí hicimos 4 y la otra clase mañana vamos a hacer por lo menos 6 y la otra semana vamos a hacer muchos más, entonces ahí ya van a tener muchos ejercicios y se van a dar cuenta que cada vez se les va a ir haciendo más sencillo plantear la función, ¿ya? Entonces, no, José, no, en el examen entra de todo. Entra bastante función, pero entra de todo. Ya, vamos a calcular la preimagen de una función. ¿Cómo se calcula la preimagen de una función? Fíjense bien. Nosotros sabemos cómo calcular la imagen o el resultado final de una función cuando nosotros la evaluamos para diferentes valores de x. ¿Ya? Nosotros habíamos visto este ejemplo en un principio, que teníamos que la función era 2x más 1, reemplazábamos x por el número 1 y obteníamos como resultado el número 3. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo determinar yo la preimagen? Es decir, ¿cómo puedo determinar yo que x es igual a 1 sabiendo que el resultado final, en otras palabras, sabiendo que la imagen de ese valor es igual a 3? ¿Ya? Entonces, ahora en lugar de yo darles el valor de x, les voy a dar yo el resultado final de la función. Por ejemplo, yo sé que la función evaluada en un número cualquiera va a ser igual a 3. Y lo que yo quiero encontrar es cuál es ese valor de x que me permite que la función tome el valor de 3. Y por lo tanto, para resolver este problema, que es bastante sencillo, ustedes van a tomar esta función, la incógnita en este caso es la x, y simplemente la van a despejar como una ecuación de primer grado. Y les va a quedar 2x es igual a 3 menos 1, que es 2, es decir, x es igual a 1. En otras palabras, cuando ustedes reemplazan el valor de x por 1, el resultado final de la función evaluado en 1 es igual a 3. ¿Ya? Si les dicen a ustedes que la imagen es igual a 5 y les piden calcular la preimagen, es decir, les piden encontrar el valor de x, ustedes simplemente saben que la función tiene como resultado el número 5, despejan x y les va a quedar que x es igual a 2. En otras palabras, cuando x toma el valor de 2 y lo reemplazo en la función, el resultado final me da igual a 5. Y si me dicen que determine la preimagen, es decir, el valor de x, cuando la función tiene como resultado final el número 7, escribo esa ecuación, despejo el valor de x y me va a quedar que x es igual a 3. ¿Ya? Es decir, ahora la x es la incógnita y le voy a ir dando diferentes valores a la función final. ¿Para qué? Para poder obtener los valores que están en el dominio, que son 1, 2 y 3. ¿Ya?
¿De qué manera vamos a aplicar esto? Lo vamos a aplicar muy parecido a lo que habíamos hecho en los ejercicios anteriores. Habíamos visto el ejemplo del cocinero. Habíamos dicho que la función de gasto del cocinero, que dependía de la cantidad de platos que produjera, era igual a 400 pesos por plato, más un componente fijo, que da lo mismo cuánto produzca, siempre lo voy a tener que pagar, que son los 10.000. ¿Ya? Y me preguntan, ¿cuántos platos debe cocinar? Y ojo con esto, la incógnita es P. No me están dando el valor de P, no me están diciendo cuál es el gasto final cuando produzco 20 platos, por ejemplo, sino que me están diciendo cuántos platos debo producir para que el resultado final del gasto sea igual a 16.400. ¿Ya? Me están dando el valor del gasto, lo que no me están dando es el valor de P, que es la producción de platos. Y por lo tanto resuelvo 400P es igual a 16.400 menos 10.000. Me va a quedar que 400P es igual a 6.400. Gracias, Felipe. Y por lo tanto P es igual a 16. Súper bien. ¿Ya? Entonces, ese en este caso sería el valor, si yo hiciera ese dibujito con el que empecé la clase de funciones, lo que me dice es que para que, en este caso, X va a ser P y la variable dependiente va a ser el gasto, me dicen que para que el gasto sea 16.400, la variable X debe tomar el valor de 16. ¿Ya? Ya. Y vamos con la parte final de esta clase, que son las funciones. Una cosa así, Marco, una cosa así. Vamos con las funciones compuestas, que es la parte final de esta clase, que también es la más compleja, que corresponde a la siguiente. Fíjense bien. Cuando nosotros vemos funciones compuestas, la función compuesta es simplemente una función formada por la composición de dos funciones. ¿Ya? Vamos a tener dos funciones, una función g y una función f cualquiera, y cuando nosotros hagamos la composición de funciones, se escribe de esta manera y se lee como composición de f y g, se lee al revés, porque primero vamos a resolver la función f evaluada en un valor de x, y al final vamos a resolver la función g evaluada en el valor de f de x. Parece muy enredado, pero aunque no lo crean, es mucho más fácil de lo que parece. Corresponde a lo siguiente, fíjense bien. Si nosotros estamos componiendo funciones, lo que me dice esto es que si yo tengo dos funciones, esta es la función f y esta es la función g, cuando yo compongo dos funciones, lo que yo estoy haciendo es llegar, por ejemplo, la composición entre la función f y g, evaluado en 1, me va a permitir llegar de este valor, de x igual a 1, va a pasar por el 3 y va a terminar en a. Es decir, yo la voy a evaluar en 1 y voy a llegar al resultado de la última función. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Fíjense bien. Supongamos que tenemos las siguientes funciones. Tenemos f de x y g de x. Son dos funciones diferentes. Entonces me piden evaluar la composición f o g en 1. ¿Cómo se lee esta composición de funciones? Se lee como, en este caso, g y f evaluada en x. ¿Por qué se lee así? Por lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es, me están pidiendo evaluar la composición de funciones
están pidiendo evaluar la composición de funciones en x igual a 1. ¿Ya? Y por lo tanto, yo voy a empezar evaluando la función g en x igual a 1 y voy a resolver. Fíjense bien, nos vamos a preocupar primero de resolver la función g evaluada en 1. Y eso me va a quedar, si ustedes evalúan g en 1, ¿cuánto les va a quedar eso? G tiene la forma 6 dividido en x. Si yo la estoy evaluando en 1, me va a quedar 6 dividido en 1, ¿cierto? Es decir, 6 dividido en 1 es igual a 6. Y si se fijan, nos deshicimos de esta función que está más al interior y ahora solamente nos queda la función f, que la debo evaluar en 6. Si evalúo la función en 6, que es lo segundo que debo hacer, yo sé que la función f tiene la forma general raíz de x menos 2, donde x es 6, el resto lo copio tal cual, y me va a quedar simplemente raíz de 4. Y raíz de 4, esto, ¿ya? La segunda composición, que se lee como composición de f y g, significa que ustedes van a partir resolviendo f evaluado en este caso en 18, y finalmente terminan con la otra función. Entonces lo vamos a hacer. Me va a quedar g paréntesis f evaluado en 18. Se lee como composición de f y g. Empiezo resolviendo la que está más a la derecha. En este caso es f, ¿cierto? Y me pide evaluar primero f en x igual a 18. Entonces, voy a tomar la función f y la voy a evaluar en 18. Y el resto lo mantengo igual. Entonces, evaluemos f en 18. F es raíz de x menos 2, donde x es 18. El resto lo mantengo igual. Sigo resolviendo. Raíz de 16, en este caso es 4. Y si se fijan, nos deshicimos de la función que estaba más al interior, que es esta, y llegamos a que el resultado de f evaluado en 18 era igual a 4. Una vez que llegué a eso, puedo evaluar la segunda función, que en este caso es g. Y si yo evalúo la segunda función, en este caso es g, tomo la forma general de la segunda función, que es 6 dividido en x, donde x en este caso es 4, como perdí el marco, y en este caso le va a dar 3 medios. ¿Ya? Otro ejemplo, fíjense bien, me piden evaluar las siguientes funciones. Tengo que g de x es igual a 2x al cuadrado más 1, y h de x es igual a x menos 2. Y me piden evaluar la composición de h y g en el número 2. Por lo tanto, siempre voy a empezar reemplazando en la función que está más a la derecha. Escribo normalmente el ejercicio que me piden reemplazarlo en 2 y me preocupo de resolver lo que está dentro del paréntesis primero, que es h evaluado en 2. H es igual a x menos 2, ¿cierto? Pero yo sé que x está tomando el valor de 2. Y por lo tanto me va a quedar que h de 2
es 2 menos 2. Resuelvo, 2 menos 2 es 0. Y ahora me preocupo de evaluar g en 0. Y para evaluar g en 0, simplemente reemplazo todos los x por 0. Y como resultado final, ¿cuánto les va a dar eso? 1, que les fue súper bien. ¿Ya? Y la segunda composición es la composición de g y h en 1. Significa que van a evaluar en primer lugar lo que está más a la derecha, es decir, que la van a evaluar en 1. Van a tomar la variable g o la función g y la van a evaluar en x igual a 1. Y eso les va a quedar como 2 por el lugar de x. Tienen un 1, el resto lo escriben igual. Eso les va a quedar 1 al cuadrado es 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Y ahora evalúan la función h de 3. La función h es igual a x menos 2, es decir, 3 menos 2 es el valor que le están dando a x, y eso les va a quedar igual a 1. Súper bien, Felipe y Marco. ¿Ya? ¿Dudas con funciones compuestas? Ya, chiquillos, súper bien. Les voy a subir la guía correspondiente a esta clase. Y bueno, como quedamos al principio de la clase, me confirman finalmente el horario en el que quieren hacer la clase de mañana, y yo voy a estar atenta. Mañana seguimos, Felipe. La verdad es que pensé que me iba a demorar mucho más, pero me demoré poquito, ¿ya? Mañana seguimos, ojalá lo más temprano posible para que no terminen tan tarde, ¿ya? Y tengan tiempo para salir o hacer lo que ustedes quieran, ¿ya? Sí, Rafael. Sí, lo que pasa es que esta materia de funciones es muy larga, son muchos tópicos lo que tenemos que ver, y es la materia más importante que deben saber antes de Matemática 2. Entonces vamos a hacer una clase extra para no tener que acortar tantos ejercicios y no tener que verles tan rápido la materia. ¿Ya? Para mañana, claro, como bien dice Felipe. ¿Ya? Y por el WhatsApp se van a poner de acuerdo con el tema de la hora. Todo, habíamos quedado a las 10 porque se supone que la otra sección iba a tener a las 8, pero la otra sección no puede a las 8. Así que puede ser a las 8. Para mí genial porque por el cambio de horario es más temprano acá. ¿Ya? Ah, Rafael, por eso estás un poco perdido. ¿Ya? Bueno, pónganse de acuerdo ustedes y Mario me avisa por internet. ¿Ya? Sí, Rafael, no te preocupes. Yo igual les voy a mandar un correo cuando se tome la decisión. No te preocupes, Rafael. Pero sí o sí es mañana, para que estés atento. Ya, chiquillos, voy a dejar de grabar.